Muy buenas tardes a todos los que se conectan a través de este canal virtual en el marco de la conferencia Retos de la Constitución Política en el siglo XXI, en conmemoración a los 39 años de nuestra querida Universidad Militar Nueva Granada. Sean todos bienvenidos a este nuestro encuentro el día de hoy. Saludamos muy especialmente a todos nuestros directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes que hacen parte de esta gran familia de la Universidad Militar Nueva Granada. También en general a toda la comunidad académica que nos sigue el día de hoy. Inicialmente, y en honor a nuestros símbolos patrios, se entonarán las notas del himno nacional de la República de Colombia. A continuación, ofrecemos un minuto de silencio en memoria de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional de nuestro país que no se encuentran con nosotros, así como todos aquellos que han sido víctimas de la pandemia por COVID-19. Paz en su tumba. Oración del silencio. Señor de los ejércitos, guía suprema que dirige los destinos de la humanidad. En tu morada eterna están miles de almas que en vida y como soldados de la patria portaron las armas de la República e hicieron de su entrega al servicio de sus conciudadanos un credo de fe. En sus corazones nunca se albergó el odio ni el rencor por tantos enemigos del pueblo colombiano. Sus manos empuñaron las armas con la convicción profunda de buscar mejores destinos para la nación y enfrentar con el valor que infunde tu gracia a quienes han sembrado de muerte esta tierra colombiana. Ellos, amado Señor, lucharon con el convencimiento de un trabajo digno, grande y generoso por el bienestar de los colombianos, por la tranquilidad de los campos y ciudades, por la concordia y la convivencia pacífica de sus conciudadanos. Permíteles, Señor, gozar de tu heredad en la morada eterna, y bendice a aquellos que hoy los reemplazan con igual convicción, luchar por la misma noble causa, una patria libre de amenazas. Bendice, oh Señor, a nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Llénanos de fe y esperanza en su destino. Haz que esta casa de estudio, desde el campo de la ciencia, luche por la misma noble causa. Una Colombia grande y llena de tu paz. Bendícenos a todos, Señor.
Para dar apertura a nuestro evento, contamos con el saludo inicial de nuestro señor rector, Brigadier General Luis Fernando Puentes Torres. Bienvenido, señor rector, a este nuestro espacio. Gracias, muy amables. Bueno, nuestro claustro granadino se engalana y su comunidad granadina se gratifica y enorgullece con la presencia hoy en la virtualidad, por las circunstancias conocidas, de un magistrado, una persona que conoce de lleno la trascendencia de nuestra Constitución del año 91. En el marco de la conmemoración de nuestros 39 años y como homenaje también a los 30 años de nuestra Constitución del año 91, el 4 de julio cumplimos los 30 años. Es muy gratificante para la Universidad Militar, para la comunidad académica, para nuestros abogados, nuestros estudiantes, nuestros docentes y todos aquellos que entendemos la importancia de la Constitución en el marco democrático de las naciones. Es muy grato para nosotros tener en el día de hoy al señor magistrado Mauricio González Cuervo, magistrado en la Corte Constitucional de los años 2007 a 2015, quien nos va a hacer un balance de lo que significa la Constitución y los logros que hemos tenido y cómo estamos cada día mejorando más para tener un país, una gran nación como la que tenemos ahora. Dios lo bendiga, doctor Mauricio González, por su buena voluntad en querer acompañarnos, en querer conmemorar con nosotros estos 30 años de nuestra Constitución política del 91. Lo mismo mis felicitaciones al doctor Sergio Trujillo, nuestro decano de la Facultad de Derecho en el campus Nueva Granada, y el señor mayor Omar Duzán Hernández, nuestro decano en la calle 100, Villa Académica. Muy amable, doctor Mauricio, tiene la palabra. Gracias, general. Quiero saludar en primer término al rector, abogado y rector, el general Luis Fernando Puentes, y agradecerle la invitación. Igualmente a la doctora Marta Lucía Oviedo, vicerrectora académica, muy especialmente al doctor Sergio Trujillo, decano, con quien he estado en contacto para estos menesteres, al doctor Germán Darío Izaza, así como a las personas que están haciendo posible esta transmisión. Un saludo a la comunidad académica, a los docentes, a los estudiantes, a los egresados, a todo el personal administrativo de esta gran Universidad Militar Nueva Granada, que cumple sus 39 años. Yo, general, me siento muy honrado porque tengo una gran devoción por las instituciones que defienden la Constitución y los derechos de los colombianos y la soberanía nacional, como es la fuerza pública. Y me emociona mucho que ustedes hayan tenido la feliz idea de asociarse, como tantos colombianos, a la conmemoración en sus 39 años de Universidad Militar de los 30 años de la Constitución Política. Porque la Constitución Política depositó en ustedes como fuerza pública, como fuerzas militares y las fuerzas de policía, el monopolio de la fuerza, para que los ciudadanos no nos matemos entre nosotros y nos sintamos protegidos en nuestros derechos, y para que la Constitución sea el patrimonio de los colombianos y sea defendida de insidias y de ataques, y para que nuestra soberanía nacional y nuestra integridad territorial prevalezca como lo ha venido haciendo desde hace más de 200 años. Entonces, esas relaciones entre fuerza pública como institución de la constitucional y Constitución como el gran alero que nos cobija a todos, es muy encomiable y me conmueve bastante que ustedes estén vinculados a esta conmemoración. Bueno, entremos en materia y la idea es hacer una conversación
Entonces le pedí al doctor Trujillo que me diera como unos temas que él considerara él, por el conocimiento que tiene de esta comunidad académica, relevantes para desarrollar y que fueran a modo como de preguntas para poder dar respuesta a diversas inquietudes. No una conferencia con una estructura rígida y tradicional o convencional, sino algo que responda más a las inquietudes de quienes nos están acompañando esta tarde. Entonces, preparé lo siguiente: los 30 años de la Constitución, partiendo en un primer punto de una estructura arquetípica de la Constitución como una forma de entendernos, como una introducción al tema. Y en adelante, hablar de la división de los poderes, hablar de las fuentes del derecho, hablar de los estados de emergencia, del derecho a la protesta y algunas conclusiones finales. Entonces comenzamos. La estructura arquetípica de las constituciones. Hoy podemos decir que casi todas las constituciones del mundo tienen el siguiente diseño. De una parte, unos principios, declaraciones que pueden estar en el preámbulo o generalmente en los primeros artículos de la Constitución, como es el caso de la nuestra. En segundo lugar, el cuerpo normativo que regula los derechos, en nuestro caso individuales, sociales y económicos, culturales, colectivos, ambientales, una generosa carta de derechos como corresponde a un Estado que se funda en el humanismo, en el ser humano como fin del Estado, en sus derechos y en su desarrollo como fin del poder público y por consiguiente objeto principal de la regulación constitucional. En tercer lugar, el tercer cuerpo de las constituciones en general y de la nuestra en particular es el poder público, el Estado, aquella entidad en que depositamos en el pacto social y conjetural, pues, de Rousseau y etcétera, los derechos naturales que tenemos todos para que sean en cabeza del Estado convertidos en garantías de cumplimiento. Y esos derechos están en una relación estrechamente unida con la parte orgánica de la Constitución. Ya lo decía el constituyente francés de 1791, que un Estado que no protege sus derechos y que no tiene dividido el poder y organizado el poder de manera que no se convierta en una amenaza para los derechos, carece de Constitución. Y finalmente, el cuarto grupo es el régimen constitucional de la propia Constitución, es decir, la Constitución regulándose a sí misma. Entonces, con esos cuatro pilares, los principios, los derechos, el Estado y la propia Constitución mirándose a sí misma, podemos entender como la estructura arquetípica que se refleja, por supuesto, también en la Constitución del 91. La Constitución del 91 es una constitución humanista fundada en el concepto de dignidad humana y del trabajo. Es una constitución que tiene una carta de derechos amplia, contemporánea, generosa, porque considera que justamente estos derechos son el instrumento, y su garantía, por supuesto, el instrumento de realización humana, tanto a nivel individual como colectivo, y de la protección del medio ambiente y del futuro de las próximas generaciones. En cuanto a Estado, somos un Estado de derecho constitucional, en la medida en que el sistema jurídico tiene como norma suprema la Constitución, democrático por el origen del poder público y el carácter participativo que define nuestra Constitución en las decisiones que nos atañen, republicano en cuanto a que el poder está controlado. No se trata de autoridades que escapan en su responsabilidad del escrutinio público. Social, porque somos un Estado social de derecho con división de los poderes.
Realmente el régimen constitucional de la Constitución también tiene unos capítulos muy importantes, el que se refiere a su supremacía, a su defensa a cargo de la Corte Constitucional y de las demás instancias constitucionales, su reforma y su sustitución, su revisión, y algo que echo de menos y me referiría al final, reglas básicas fundamentales de interpretación de la Constitución. Teniendo este consenso sobre esos 4 grandes apartes de toda Constitución y de la nuestra, entramos en el primer punto de aquellas preguntas que muy amablemente me sugirió el señor decano. Este punto 2, que es la primera de las inquietudes que me fueron enviadas, y agradezco mucho esa ayuda para el mejor entendimiento de esta conferencia y mejor comunicación con los oyentes, con los que nos ven, es lo relativo a la división de los poderes en un punto concreto que inquieta mucho a diferentes sectores ciudadanos, y es la división real del poder legislativo y el poder judicial. Expresado no tanto para este efecto en algún tipo de sobrepasamiento que haga el Congreso de la República frente a las Cortes, a los tribunales y a los juzgados, no, sino viceversa, al revés. La intromisión en el ámbito o en la esfera del legislador que puedan hacer las altas cortes, concretamente aquella que tiene en sus manos el poder de definir la compatibilidad de las leyes con el orden constitucional. Lo primero que hay que decir es que evidentemente la separación de poderes es de doble vía. Se trata de que el poder legislativo no afecte la independencia del poder judicial, y se trata de que los jueces no desconozcan el principio democrático. Lo primero es fundamental. La autonomía y la independencia del poder judicial existen por una razón poderosísima, porque el juzgador de los conflictos entre ciudadanos y el Estado tiene que ser imparcial. Y en guarda de esa imparcialidad hay que diseñar un poder orgánico que sea independiente y dotarlo de autonomía que blinde al juez y le permita aplicar el derecho con plena imparcialidad. De otra parte, el Congreso de la República, como legislador, detenta la investidura democrática. Cuando se legisla a través, como lo suelen decir algunos críticos, de sentencias, pues hay que estar muy en guardia con esa advertencia, porque se está desconociendo el principio democrático mediante el cual el pueblo le otorgó unos poderes de legislación a sus representantes elegidos por voto popular, no a los jueces. Entonces, esas líneas de separación, sin perjuicio de la colaboración armónica entre los poderes, deben ser rigurosamente respetadas. En la pregunta que me enviaron se habla de los exhortos al Congreso para que legisle, y más aún de sentencias que establecen reglas jurisprudenciales que sustituyen en ocasiones la voluntad legislativa, o que se ocupan de materias reservadas para las cámaras legislativas. Realmente hay un caso de técnica constitucional muy interesante que nos puede permitir dar una respuesta o una aproximación a una respuesta. Los exhortos al Congreso para que legisle no son en sí mismo una expresión, creo yo, de intromisión del poder judicial en el poder legislativo. Finalmente, el exhorto es para que, por ejemplo, desarrolle una norma constitucional y no para entrar a sustituir al Congreso en su función legislativa. Y es el caso de la llamada omisión legislativa relativa, que ocurre cuando el constituyente da un mandato de desarrollo a través de una norma legal de un tema,
y el Congreso de la República pasa el tiempo y no desarrolla legislativamente ese mandato. No se trata de la omisión legislativa absoluta, es decir, no podemos pretender que el Congreso legisle sobre todas las materias cuando le diga el órgano judicial de control. No, ni más faltaba. Lo que ocurre es que cuando hay un mandato de regulación y no se cumple, la Corte Constitucional, como guardián de esa Constitución, puede dirigirle exhortos al Congreso para que lo haga. Voy a poner un ejemplo. Digamos que la Constitución establece que la ley orgánica dispondrá los requisitos para que las entidades territoriales puedan, para que las diferentes divisiones del territorio puedan convertirse en unidades político-administrativas, llámese municipio, departamento, provincia, región, área metropolitana, etc. ¿Qué ocurre cuando el legislador establece los requisitos de creación de esos municipios, de esos departamentos, pero omite la regulación correspondiente para la creación de regiones? Pues que está discriminando un tipo de entidad territorial para efectos de su desarrollo, y le corresponde legítimamente a la Corte Constitucional dirigirle un exhorto para que realice el mandato del constituyente y disponga los requisitos de la regulación para poder conformar, por ejemplo, regiones como entidades territoriales o provincias como entidades territoriales. Eso se dio en algún momento, eso ya se ha ido superando, pero es un buen ejemplo de cómo no se trata de una interferencia del Congreso en la función legislativa, sino de una recomendación respetuosa que hace en ocasiones la Corte Constitucional para que el legislador atienda el mandato imperativo del constituyente expuesto en la Constitución política a fin de que realice un determinado desarrollo legislativo. Pero claro, eso genera situaciones de conflicto institucional que se resuelven sencillamente a través del límite o de la autorrestricción que la propia Corte Constitucional debe darse, y también de la atención a esos exhortos que el Congreso recibe. Pero no diría que esto atenta contra la división de los poderes, sino por el contrario, me parecería un principio de colaboración armónica entre ellos. Lo cierto es que los jueces no pueden desconocer, no pueden interferir a través de sentencias sustitutivas o aditivas en la función legislativa del Congreso de la República, so pena de estar desconociendo el principio democrático y afectando la independencia de este poder. Del mismo modo que el legislativo debe rodear de garantías de autonomía y de independencia de la rama judicial para que los jueces puedan fallar imparcialmente. Pasamos a otro punto muy interesante, y la verdad le hago un reconocimiento al doctor Trujillo por haber incorporado este tema en los puntos que le solicité. Es el relativo a al valor de la jurisprudencia y si esto altera las fuentes del derecho que están en la Constitución prevista, y si ello también altera, pues, en general el sistema constitucional de fuentes y afecta incluso la independencia del juez, en este caso, como lo veremos, del juez inferior frente al juez funcionalmente superior. Este es un punto, como que les digo, importantísimo, importantísimo. Lo que ocurre es que aquí a veces queremos importar instituciones de otros sistemas jurídicos, teniendo en nuestras manos las posibilidades de construir unos sistemas propios sin alterar la tradición del derecho continental que le da primacía a la ley sobre las demás fuentes del derecho.
Me explico. Entro al desarrollo. En el pasado existió una ley muy importante en Colombia, que fue la ley 153 de 1887, que establecía reglas de interpretación, que establecía el sistema, reglas de relación entre las diferentes fuentes del derecho. Y hablábamos en esa época, de hace más de un siglo, de la doctrina probable, de un número de sentencias con una línea jurisprudencial uniforme que podrían constituir doctrina probable, es decir, que tenían un valor vinculante importante para los jueces en las futuras decisiones. Creo yo que este sistema de doctrina probable ya fue rebasado. No es que esté derogado, sino que ya fue rebasado. Y pasamos de una institución jurisprudencial de menor, que le otorgaba menor valor a la jurisprudencia, a una institución que es el precedente jurisprudencial, que le da un peso mayor en las decisiones judiciales. Esto se puede entender mejor a través de la tensión entre dos derechos y principios constitucionales. Fijémonos en lo siguiente. De una parte está la igualdad, artículo 13 de la Constitución, que nos está diciendo que todos tenemos derecho a recibir de las autoridades igual trato. Y estamos hablando de autoridades judiciales y en consecuencia estaríamos hablando de la misma adjudicación del derecho o una adjudicación uniforme del derecho en nombre del principio y del derecho de igualdad. Y es apenas lógico. Si A está en una situación fáctica determinada y recibe un derecho de parte del sistema judicial, B en el futuro, estando en la misma situación fáctica, debe recibir el mismo derecho. De no hacerse, se estaría entrando en el desacato al principio de igualdad y en los terrenos de la discriminación o del tratamiento diferenciado injustificado. Entonces, por un lado, el reconocimiento del precedente jurisprudencial es importante para realizar el principio de igualdad. Que lo que hoy se falló en favor de una persona, dados unos hechos, unos supuestos fácticos y normativos determinados, sea también la decisión que se le va a aplicar a otra persona en igualdad de circunstancias, puesto que todos debemos recibir el mismo trato jurídico por parte de nuestro Poder Judicial. Hasta ahí las cosas van bien. Sin embargo, la Constitución también fija un principio muy importante, que es el de la autonomía judicial. Es decir, los jueces solo están sujetos al imperio de la ley. Y las demás fuentes del derecho son criterios auxiliares para la interpretación de las normas y el ejercicio de la función judicial, entre ellos la jurisprudencia. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? El juez es autónomo. El juez no puede recibir órdenes de superiores funcionales porque frente al caso tiene que fallar imparcialmente y con plena autonomía. Entonces la pregunta es, bueno, si el juez es autónomo frente a las decisiones judiciales anteriores y de sus superiores funcionales, ¿por qué le vamos a imponer el precedente con fuerza vinculante? La respuesta que dio la Corte Constitucional a esto me parece, y que han dado otros tribunales, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, esto no es un monopolio de la jurisdicción constitucional, me ha parecido afortunada. En guarda de la igualdad se le da un valor vinculante al precedente jurisprudencial, de manera que futuros casos que se vayan a fallar deban reconocer la forma en que se adjudicó el derecho inicialmente. En guarda de la igualdad, pero al mismo tiempo, en guarda de la autonomía judicial, hay que concederle un margen de apreciación al juez
para que si lo considera autónomamente pertinente, sea parte de ese precedente jurisprudencial. Eso sí, con una carga argumental que justifique el apartamiento, no caprichosamente. Entonces ustedes ven cómo la igualdad y la autonomía judicial se conjugan y se armonizan, porque en nombre de la igualdad se le da valor al precedente jurisprudencial y en nombre de la autonomía se le da la facultad al juez para que se aparte del precedente y falle de una manera diferente, imponiéndole, eso sí, la carga argumental consistente en que explique por qué no adjudicó el derecho de la misma manera que en el precedente y por qué cambió la orientación de su línea jurisprudencial. A mí me parece que esa conjugación de esos dos principios es afortunada, porque permite la realización del principio de igualdad y permite la vigencia de la autonomía judicial, e impide que el juez caprichosamente esté variando de jurisprudencia, puesto que sin negarle esa facultad de hacerlo, le exige que sea razonada y con una fuerte carga argumental. Entonces, cuando la pregunta está planteando si esto está cambiando las fuentes del derecho, alterando las fuentes del derecho, yo diría que no. La ley sigue siendo la fuente principal del derecho. Las altas cortes tienen que fallar con arreglo a la ley. Ahora bien, si tienen precedentes, deben reconocerlos en primer lugar y aplicarlos, salvo que su juicio les indique que ese precedente debe ser revisado y hay que dar paso a otra forma de aplicación de la ley. Y en ese caso, es perfectamente legítimo que los jueces inferiores, que los jueces intermedios, que las altas cortes modifiquen la jurisprudencia, siempre y cuando, repito, sea con una carga suficiente de argumentación que explique el por qué cambiaron de posición. Y eso permite la realización de muchos valores constitucionales y jurídicos. Ya lo dijimos, la igualdad, ya lo dijimos, la autonomía judicial que queda preservada mediante la facultad de apartamiento, pero también la buena fe del ciudadano, la seguridad jurídica del sistema y la coherencia de todo el orden normativo nacional, que no podría permanecer intacto si no existen estas reglas que vinculen las futuras decisiones a precedentes ya establecidos. De manera que creo yo que no hay necesidad de hacer una reforma constitucional que diga que la jurisprudencia tiene el mismo valor que la ley para efectos del sistema de fuentes del derecho. No, la ley sigue teniendo la preeminencia. Somos ese derecho continental. No necesitamos cambiar ese principio. Lo que ocurre es que la jurisprudencia debe ser observada por los jueces en sus fallos para realizar el principio de igualdad, conservando la posibilidad de apartarse de esos fallos en desarrollo de su autonomía judicial. Un siguiente punto es el que planteó el decano frente a los estados de emergencia y concretamente al estado de emergencia que fue dictado con ocasión de la pandemia. Es inevitable remontarnos hacia el pasado 30 años atrás de qué ocurría en los estados de excepción anteriormente. Colombia vivió desde el año 40 y pico, 48, en estado de excepción durante mucho tiempo. La mayoría de los lustros de los años transcurrieron bajo estado de excepción. Y no era sano en la medida en que lo que se previó como una institución exceptiva para tiempos extraordinarios fuera lo normal, fuera lo habitual, se convirtiera en lo cotidiano. El constituyente del 91 le impuso unos límites muy razonables a los poderes de excepción. En primer lugar, ¿por qué límites? Porque los poderes de excepción esencialmente consisten
en que el presidente se habilita a sí mismo como legislador. Y eso no es menor cosa. Se dirá que eso ocurre también, es decir, que el presidente legisle extraordinariamente a través de las facultades que le toca el Congreso de la República en desarrollo de los poderes extraordinarios o de la habilitación extraordinaria como legislador. El Congreso de la República aprueba a través de ley el otorgamiento de facultades al presidente para que expida decretos con fuerza de ley. Sí, pero es que es el Congreso, el titular natural del Poder Legislativo, el que se los está dando. Bajo los estados de excepción, el presidente se atribuye a sí mismo esos poderes con el acto de declaración del estado de conmoción interior o del estado de emergencia. Entonces, esos poderes tan fuertes que se le da al Ejecutivo para que legisle, tienen que tener unos correlativos controles a fin de que no se desborde y se desequilibre el sistema de división de los poderes. Y por eso los límites temporales al estado de excepción, los límites materiales al estado de excepción, los controles extraordinarios y automáticos que ejerce la Corte Constitucional a los decretos legislativos que se expiden en ejercicio de los estados de excepción, son bienvenidos porque no es lo normal que el presidente legisle. Finalmente, el presidente de la República es el titular del poder ejecutivo que ejecuta las leyes, que administra la cosa pública. Ya de legislador, en circunstancias extraordinarias, debe tener unos controles fuertes. Y esos controles no impiden en modo alguno que el Estado cumpla las funciones, por ejemplo, de garante de los derechos, de guardián del orden público, del orden económico y social o del orden ambiental. No lo impide en absoluto. Por ejemplo, centrándonos en el estado de emergencia social y económica dictada en el año 20, una de las particularidades que tiene este estado de excepción frente a los otros es el carácter permanente de la legislación que se expide. Mientras los decretos de estados de conmoción interior dejan de regir con el levantamiento del estado de conmoción interior y solo pueden pervivir por unos días, 90 días, 30 días, 60 días, hasta 180 días en determinadas condiciones, los decretos legislativos que expide el Congreso, el presidente de la República en ejercicio de los estados de emergencia económica y social tienen vocación de permanencia, de manera que es un poder eficaz. Le permite al legislador extraordinario, es decir, al presidente de la República, dictar normas tributarias para proveer recursos, dictar medidas restrictivas de los derechos para poder afirmar la convivencia social, decretar gasto público sin intervención del Congreso de la República justamente para poder realizar las inversiones que se necesitan a fin de conjurar la crisis. Yo siempre me he dicho que los límites que trajo la Constitución del 91 a los estados de excepción, contra lo que en algún momento se pudo haber pensado, no han impedido ni que los presidentes de la República combatan eficazmente a las fuerzas irregulares que atentan contra el orden constitucional del Estado, ni que los presidentes de la República suscriban acuerdos de desmovilización y desarme con fuerzas irregulares, ni que las emergencias económicas o sociales se vean privadas de los recursos indispensables para conjurarlas por obra, por ejemplo, de las regulaciones presupuestales que imponen que el Congreso de la República sea quien apruebe los tributos y decrete los gastos. Todas esas facultades han hecho posible históricamente en Colombia y más concretamente en el siglo XXI que podamos ir progresivamente derrotando los factores subversivos que atentan contra el orden constitucional, enfrentando las situaciones de calamidades naturales
enfrentando también con relativo o creciente éxito esta pandemia. De modo que me parece que respondiendo a esta pregunta, que los estados de emergencia diseñados por la Constitución del 91 sí brindan los instrumentos para dar respuestas adecuadas a los retos sobrevinientes que se presentan con un carácter y con una intensidad inusitados, como en el caso de la pandemia del COVID. Entramos en un punto muy actual, que es el tema del derecho a la protesta. En los puntos que recibí, se preguntaban los académicos a través de la vocería del decano sobre los límites del derecho a la protesta cuando estamos hablando de la criminalización de la protesta. Si los gobiernos, al hacer efectivo esos límites, están incurriendo en la criminalización de la protesta, cosa que descreo completamente, y vinculé otra pregunta posterior relativa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a los pronunciamientos que hizo la Comisión Interamericana que recientemente nos visitó. Lo primero es decir que cuando hablamos de la protesta, estamos hablando de un conjunto de derechos fundamentales, no de un único derecho fundamental. Estamos hablando del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de movilización, del derecho a la libertad de asociación, del derecho a la libertad de reunión pacífica. En fin, se trata de englobar bajo el concepto de derecho de la protesta una serie de derechos fundamentales, tutelables, considerados esenciales para la condición de dignidad humana que la misma Constitución predica. Ahora bien, la protesta, ya no como derecho, sino como instrumento político, tiene justamente un carácter instrumental. Hoy protestan contra un gobierno, mañana las fuerzas que apoyaban el gobierno son las que protestan contra el que estaba en la oposición y se volvió gobierno. Es un mecanismo instrumental muy importante para el ejercicio vivo de la democracia, pero como todo tiene sus límites. Y los límites del derecho a la protesta se dirigen a dos valores fundamentales: los derechos de los demás y los medios pacíficos. Entonces, a mí me llama mucho la atención de por qué no nos hemos puesto de acuerdo en los fundamentales del derecho a la protesta, y me gustaría mucho que existiera una ley estatutaria que lo definiera. No basta con que las Cortes, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que profirió una providencia muy interesante al respecto, sino el legislador que a través de una ley estatutaria pueda decir: la protesta consiste en esto, las garantías a la protesta son estas y los límites de la protesta son estos otros. En cuanto a la garantía de la protesta, el medio es decisivo. Si la protesta es pacífica, el poder nacional, el poder distrital, el poder departamental, no tiene por qué interferirla. La protesta pacífica es una protesta amparada por la Constitución. Lo que ocurre es que cuando degenera en violencia, pues entonces ya entra el Estado, el poder, el gobierno, con el apoyo de la fuerza pública, a tener que restablecer el orden jurídico alterado justamente por los hechos de violencia o de vandalización. Y en esos casos nadie puede hablar de que se está criminalizando la protesta, porque no existe el derecho a la protesta violenta en Colombia, ni en ninguna parte, ni en ninguna democracia que se respete. Entonces, el medio pacífico, sí. ¿Qué ocurre con, por ejemplo, los actos
de sabotaje a los bienes públicos. Cuando una estación o un bus de Transmilenio es incendiado, pues allí estamos ante un fenómeno de violencia que amerita que la administración nacional, distrital, departamental, con el auxilio de la fuerza pública, entre a restablecer los derechos de las personas al uso de esos bienes públicos, entre a impedir que se destruyan propiedades de todos, servicios que sirven para elevar la calidad de vida de la gente más humilde de Colombia, de Bogotá, de las grandes ciudades, del campo, etc. Entonces, ese límite está muy claro. Ahora bien, los derechos de los demás. Claro, los derechos de los demás a la movilización, al trabajo, a la empresa, a la salud, a la educación, tienen que preservarse, tienen que armonizarse con el derecho a la protesta. Nadie desconoce que si una marcha decide, anuncia que va a recorrer las calles de Bogotá desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, nadie desconoce que eso ocasiona algunas restricciones a la libertad de movilización. Claro, el transporte público no va a poder circular durante unas horas por la carrera séptima porque se está desarrollando la protesta. Eso, si se quiere decir, son restricciones leves o proporcionales al ejercicio del derecho a la protesta. Mal podría decirse que puede un gobierno entrar a reprimir una protesta porque de 11 de la mañana a 12 del día estuvo caminando por la carrera séptima del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar. No, digamos que esas son restricciones implícitas en el ejercicio mismo del derecho a la protesta pacífica. Pero cuando, por ejemplo, como ocurrió recientemente, se establecen puntos de bloqueos que impiden la circulación, se convierten en permanentes esas alteraciones de la libertad de movilización, se impide que se realicen otros derechos como el derecho a la salud, los que íbamos a vacunarnos, que no pudimos ir a vacunarnos en su momento, las personas que quieren trabajar y no disponen del sistema de transporte público para poder desplazarse durante 2 horas hasta su puesto de trabajo y tienen que caminar 8 o 10 horas de regreso a sus casas y obviamente ven perturbado el ejercicio de su derecho al trabajo. En fin, en esos casos, lógicamente, no puede hablarse de una protesta legítima, porque esa protesta deviene en la afectación desproporcionada de otros derechos fundamentales de otras personas, incluso de personas que también quieren protestar, porque cuando hay vandalización, cuando hay ejercicio de la violencia en una protesta en concreto, muchos ciudadanos o algunos ciudadanos que también quisieran estar protestando rehuyen esa convocatoria y ese ejercicio de la protesta por cuenta de la vandalización con la que no están de acuerdo. Entonces, digamos, el ejercicio abusivo del derecho de la protesta no tiene una protección constitucional en Colombia. Los gobiernos, la fuerza pública tiene la potestad legítima de entrar a impedir que se propaguen actos de violencia y que se utilicen medios no pacíficos en la protesta y para proteger los derechos fundamentales de las demás personas que no están participando en la protesta. Entonces, me parecería muy pertinente que se dé el debate democrático en el Congreso de la República para establecer los alcances legítimos del derecho a la protesta, los límites legítimos del derecho a la protesta también en función de los medios pacíficos que se utilicen y del respeto al derecho de los demás. Ahora bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo confieso que tengo la información de prensa, no he leído ese texto. En primer término, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos fue creado como una reacción hemisférica
a las violencias que hubo y a las dictaduras que hubo en toda América Latina, con excepción de Colombia, salvo unos pocos años, y de Venezuela, salvo otros años. Y esas dictaduras, cuando fueron desmontadas, entonces la reacción de los países del hemisferio fue montar un sistema de derechos humanos. Entonces, debemos tener en cuenta ese origen plausible del sistema interamericano de derechos humanos, tener en cuenta que en la década de los 60 Colombia ratificó estos tratados, Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que formamos parte de ese sistema. A la vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe saber que sus recomendaciones son eso, recomendaciones, y que los estados tienen la potestad de acogerlas o no acogerlas. Nos vincula las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero las recomendaciones no son vinculantes, no son forzosamente obligantes. Claro que es importante tener un diálogo al respecto, es decir, si Colombia acoge una recomendación, bien, y si no la acoge, es bueno que el Estado colombiano le diga al sistema interamericano por qué no la acoge. Pero obviamente nosotros debemos ejercer nuestros poderes soberanos y, por ejemplo, en desarrollo de la facultad legislativa estatutaria que tiene el Congreso de la República, dictar esas normas estatutarias que regulen el derecho a la protesta, estableciendo cuáles son los límites de la misma, que no son otros que el límite del medio en cuanto medio pacífico y el límite del derecho de los demás, que no puede verse desproporcionadamente afectado. En síntesis, no nos debemos asustar porque órganos del sistema interamericano nos den unas recomendaciones. Lo que sí debemos hacer es precisar en una ley estatutaria que cuando se ejerce la violencia deja de ser legítima la protesta y hacerle desarrollos, porque eso ya lo dice la Constitución, y que cuando se viola en un grado de intensidad desproporcionada los derechos de los demás, también deja de ser legítima la protesta en Colombia. Y obviamente esto ayudará incluso a la garantía del derecho pacífico a la protesta, respetuoso del entorno de los derechos de los demás. El último punto, ya a modo de conclusión, es que nosotros con la Constitución del 91 tenemos una muy buena Constitución que a la vez es bastante revisable. Yo no comparto los desconocimientos o las descalificaciones que a veces se le hacen a la Constitución del 91. Por lo que expresaba al principio, me parece que es una Constitución que tiene unos principios totalmente recomendables de la dignidad humana, de la autonomía del individuo, de la libertad, de la libertad personal e individual. Tenemos una Carta de Derechos que protege y dispone de mecanismos para hacerlos efectivos los derechos fundamentales, colectivos, sociales, económicos, ambientales, etc. Tenemos un poder público razonablemente dividido en poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con unos órganos autónomos, con unos órganos de control, con un poder electoral, en un entorno territorial descentralizado crecientemente autonómico, sin sacrificar la unidad nacional. Y finalmente tenemos unas reglas sobre la Constitución, su supremacía, su defensa y su forma de modificación. ¿Qué pasa? Que las constituciones son órganos vivientes y deben adaptarse a los nuevos tiempos, a los acomodamientos políticos que haga la sociedad. Y no se puede declarar la intangibilidad de una constitución. Yo creo que en Colombia estamos en mora de hacerle una revisión integral a la Constitución del 91.
no para desmontar sus principios, no para desmontar la Carta de Derechos y la parte dogmática que está bien construida, sino para revisar el Estado, su efectividad, y para mirar la Constitución también, es decir, para darle una mirada desde la Constitución a la propia Constitución. Me explico. En materia orgánica tenemos, en materia del diseño del Estado, tenemos un sistema político electoral. Ustedes recuerdan que hubo un tiempo en que la Constitución del 91, como una reacción extrema al bipartidismo que venía históricamente en Colombia, prohijó la formación de 70 o más partidos o movimientos políticos. Recuerdo que veía en forma risueña a una señora que se llamaba Regina Once dar unas alocuciones porque ella tenía un partido político o movimiento político que tenían estatutos, exposición en la televisión pública, auxilio del Estado para la reposición de los votos, etc. Yo creo que lo que hay que revisar es el sistema político. El sistema político se basa, y esto es una apreciación muy personal, en lo que llaman el voto preferente. Y el voto preferente está haciendo de cada campaña política una microempresa electoral, encareciendo terriblemente la política, poniéndonos en manos de los grandes capitales lícitos e ilícitos y atentando con ello contra la democracia electoral. A partir de esa figura, de esa institución constitucional, se despliegan una serie de comportamientos políticos. Por ejemplo, los partidos dejan de ser partidos porque cada uno se siente jefe de sí mismo, dueño de sus votos, y dejan de actuar coherentemente como bancada. El costo de las campañas, como ya lo refería, es insólito y se presta para que la corrupción y los dineros ilícitos, o la corrupción administrativa y los dineros ilícitos entren a financiar las campañas y a suplantar la voluntad popular libre e informada. En fin, esa es una pequeña, no una pequeña, pero es una reforma puntual que tendría una enorme repercusión tanto en el funcionamiento de los partidos como en general de nuestro sistema representativo y de nuestros cuerpos de elección popular de representación. Ese es un punto donde hay que hacerle una revisión a la Constitución. En la justicia, que era otro punto que estaba en el cuestionario que me enviaron. La justicia tiene serísimos problemas, no vamos a hablar de eso ahora porque es muy agotador, muy extenso. Yo diría que hay dos frentes donde se debe trabajar y esto no es de corto plazo, esto no es de una fórmula constitucional mágica. Esto es de darle progresivamente presupuesto a la rama judicial. ¿Para qué? Para pagar jueces bien pagos y para que la carga procesal de un juez sea razonable. Cuando en una circunscripción judicial determinada, en un circuito de Bogotá o de Santander o de Tolima, donde sea, la carga procesal de los jueces triplica o cuadruplica lo razonable, es decir, un juez o un fiscal atienda 2.000 casos cuando una práctica diría que debe atender solo 400, pues estamos haciendo muy mal las cosas. Estamos haciendo que la justicia sea lenta, que la justicia sea morosa, que los casos se resuelvan precipitadamente, y esto es caldo de cultivo para la corrupción. Y entonces una medida importantísima que hay que tomar, eso no les gusta mucho a los gobiernos, a casi ninguno, es la presupuestal. Hay que pagar bien a los jueces para que los mejores profesionales del derecho impartan justicia. Y qué bueno que de la Universidad Militar Nueva Granada salieran muy buenos jueces, porque con la formación ética y la formación democrática que ustedes reciben en sus aulas,
podrían hacer un gran desempeño y una gran contribución a la justicia en Colombia. Entonces, una es presupuestal, la otra es de la formación, y en la formación entran las universidades. Si proliferan universidades de garaje o poco serias, pues obviamente la calidad del juez merma, disminuye. Y por eso es tan importante que universidades institucionalizadas, responsables, cualificadas como esta, como la Facultad de Derecho de esta universidad, pues sea una fábrica de jueces, porque Colombia más que abogado, lo que necesita son buenos jueces. Pero estas dos medidas, la presupuestal y la de la formación del componente humano de la administración de justicia, no es algo que surja de una mágica forma de un artículo constitucional. Entonces, por eso en materia de reforma a la justicia preferí dejarlo para otra ocasión. De momento concluyo con lo siguiente. Ustedes me han escuchado decir, tenemos una buena constitución, pero hay que revisar la constitución. Sí, hay que revisarla. No a la manera como lo hemos hecho. Llevamos 55, 56 actos reformatorios de la Constitución. Eso se llama reformar la Constitución a retazos. Eso se llaman reformas epilépticas, reformas reactivas, reformas incongruentes. A veces se ha reformado una institución en el régimen político para después contrarreformarla. Necesitamos una visión integral del Estado, del tercer pilar de la Constitución, a través, por ejemplo, de una Asamblea Nacional Constituyente que se ocupe de eso sin generar el temor de que vamos a desmontar los principios, los derechos, la acción de tutela o los mecanismos de protección de todos los derechos fundamentales y no fundamentales de los colombianos. No, una Asamblea Nacional Constituyente limitada, circunscrita a unos aspectos del Estado colombiano que no están funcionando bien. Llámese el sistema político, llámese la administración de justicia, llámese los órganos de control. Hay cosas que no están funcionando bien. El ciudadano debe recibir mejores servicios crecientemente del Estado. Y si la reforma constitucional lo hace de una manera orgánica y coherente, tendremos un mejor resultado. Eso ocurrió en el año de 1910. En 1910 hubo una asamblea constituyente, un cuerpo constituyente que se encargó 24 años después de la vigencia de la Constitución de 1886 de revisarla integralmente. Y fue una constitución de consenso, una reforma constitucional de consenso. No lo había sido la del 86, que fue la constitución del vencedor de la Guerra Civil del 85, que fue una constitución hegemónica como la liberal del 63, como las anteriores prácticamente hasta el 1821. La reforma del 10 fue una reforma integral, una revisión integral de la Constitución del 86, muy consensuada, y que impidió, por ejemplo, que cuando el Partido Liberal llegó en el 30, no obstante la Constitución del 86 haber sido conservadora, impidió esa reforma del 10 que el liberalismo optara por sustituir totalmente la Constitución del 86 y dictar una nueva Constitución. Recuerdo a ese gran jurista y patriota que fue Darío Echandía, que en sus textos decía, en sus declaraciones decía, basta con romperle unas vértebras a la Constitución del 86, no es necesario reformarla, no es necesario sustituirla, perdón. Yo diría que hoy la clave de la perdurabilidad de la reforma del 91, de la Constitución del 91, depende en buen grado de que se haga una revisión integral de dicha Constitución en los aspectos que tienen que ver con el Estado fundamentalmente. No, repito, en los principios ni en los derechos, en los aspectos que tienen que ver con el Estado. Una reforma coherente sería mucho mejor que esta colcha de retazos que venimos haciendo permanentemente, ya yendo en el número 56 del acto reformatorio de la Constitución. De manera que
Me parece que siendo una buena, muy buena constitución, también a la luz de 30 años de experiencia, tenemos el deber de proponer su revisión en aquellos aspectos que no estén funcionando bien, pero no a través de reformas episódicas, sino de un ejercicio constituyente que integral y coherentemente haga esa tarea. Alguien se preguntará, ¿pero es posible que la Asamblea Constituyente sea limitada? Perfectamente posible. Y así lo ha dicho la Constitución de la Corte Constitucional. Si la del 91 no fue una Asamblea Constituyente limitada, se debió a que en ese momento no estaba regulada en la Constitución. Pero hoy la Constitución nos dice que la Asamblea Constituyente que se llegare a convocar tiene los límites temáticos que le imponga el pueblo en la consulta popular previa a su convocatoria. Es decir, que cuando el pueblo convoque, la ciudadanía activa y votante convoque una asamblea constituyente en la consulta popular que necesariamente la tiene que preceder, allí estarán definidos los temarios de los cuales se puede ocupar esa asamblea constituyente. Y si, por ejemplo, se tratara de una asamblea constituyente que fuera convocada en consulta popular para la administración de justicia y la reforma del sistema político y le diera por ejemplo, reformar los poderes del Ejecutivo, la Corte Constitucional podría declarar inconstitucional esos actos reformatorios por exceder el límite de la competencia que el pueblo les fijó en esa consulta popular previamente. De modo que tenemos garantías jurídicas y necesidades sociales para hacer una revisión integral de la Constitución, tal como se hizo en 1910. Felicitarlos en sus 39 años, ya pronto llegarán a los 50 y luego llegarán al centenario y se consolidará con toda seguridad como una de las instituciones académicas de educación superior de mostrar que haya en Colombia. Muchas gracias por su atención. Doctor Mauricio González, de verdad muy agradecido, impactado por esa visión prospectiva que nos ha dado usted de la Constitución. No por alabarlo, porque yo conozco y he leído muchas de sus sentencias y sé cómo es usted en medio de la técnica jurisprudencial de correcto en lo que dice y en cómo lo aclara. De verdad, ese paseo que usted nos ha hecho de lo que es la Constitución del 91 y de qué necesitamos nos deja inquietudes importantes. Estoy seguro que para los estudiantes de las dos facultades de Derecho que tenemos, la del campus y la Villa Académica, es bien importante ese aporte que usted acaba de hacer. Me impactó muchísimo el derecho a la protesta. De verdad, me dejó claridad en qué sí podemos hacer para evitar, especialmente esa nueva versión de la famosa revolución molecular disipada, que parece más como para un evento de biología o de química o de física, que tener que ver con una situación real del país. Y ver esas propuestas que usted hizo sobre el derecho a la protesta, créame que espero, mi doctor Sergito, y espero mi mayor Dusan, que hayan tomado atenta nota, porque fueron unas recomendaciones muy puntuales y muy necesarias, y que si las entendemos debidamente, muy seguramente vamos a evitar otra debacle como la que medio alcanzamos a vivir, o como la que vivió Chile, o la que vivió Ecuador, o la que está viviendo Venezuela. Le agradezco, doctor González, su disertación, sus propuestas. Nosotros tenemos un dicho, una consigna. Decimos, un día granadino, por siempre granadino. Usted nos acaba de ingresar a esta comunidad, que para nosotros tenerlo, y esperamos que sea nuestro docente en estas aulas granadinas,
y nos encanta la percepción que usted tiene de nuestra universidad militar. Indudablemente hemos querido formar no solamente buenos profesionales, sino buenas personas, conscientes de sus derechos, pero más de sus obligaciones y buscando el bien del país. Eso es tal vez el valor, el plus que tenemos en esta universidad y nos encantaría tenerlo en nuestras clases, en las facultades de Derecho, dejándonos ver esa percepción que usted tiene y esa visión prospectiva de nuestra Constitución y de las leyes. Dios lo bendiga, doctor González, de corazón. Espero tener la oportunidad de tomarme un café con usted en la rectoría y hablar de muchas cosas de las que usted dijo que serían tratados completos, pero que los tiene muy claros. Y eso nos hace a nosotros agradecidos por haberlo tenido hoy acá con nosotros y nos deja inquietudes importantes que ojalá en un debate académico en sano disenso en nuestras aulas con nuestros estudiantes quisiéramos profundizar un poco más. Muchas gracias, doctor González. Muy amable, señor general. Como les decía al principio, para mí ha sido un honor estar con ustedes. Agradezco mucho sus palabras y cuente conmigo, general. Si es verdad que con un día es para toda la vida, pues midámosle. Bienvenido a nuestra comunidad granadina, doctor González Cuervo. Gracias, bienvenido. General. Usted es tan granadino como nosotros ya a partir de hoy. Me siento ya investido, además con el nombre de nuestra patria, nuestro nombre original, que también fue en nuestras primeras constituciones, también estuvo el nombre de Nueva Granada. Sí, señor. El lema de nuestra universidad es de la ciencia, de la patria y de la familia. Es la trilogía que nos impulsa, son nuestros pilares. Especialmente la familia, que se ha perdido tanto el concepto, que yo sé que usted tiene una concepción muy clara sobre, y la verá mejor en cómo estamos formando a nosotros a nuestros estudiantes bajo esos conceptos de la ciencia, de la patria y especialmente de la familia. Tenemos una escuela para padres, los hacemos granadinos desde el mismo momento en que llegan sus hijos y ellos se emocionan y verlos cuando vienen aquí a matricularlos, nos agradecen y nos dicen los cambios que han visto en esos muchachos que en su momento eran rebeldes en los últimos años del bachillerato y cómo han madurado y son conscientes de lo que le decía, no solo de sus deberes, sino de sus obligaciones para sus conciudadanos y para el país. Muchas gracias, mi doctor González. A usted, general, igualmente a la vicerrectoría, al señor decano, al doctor Izaza, a todos los que han hecho posible esta transmisión, esta comunicación. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor Mauricio. Era la intervención del doctor Mauricio González Cuervo y también contamos con la participación de nuestro señor decano de la Facultad de Derecho Campus Nueva Granada, doctor Sergio Trujillo. Doctor Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Germán, muy buenas tardes, señor general, doctora Marta Lucía y todos los que colaboran para que esto salga adelante. Doctor Mauricio, muchas gracias de nuevo. Las palabras del rector sobre su conferencia han sido, pues, obviamente acogidas también por el suscrito. Extiendo también esa invitación, e independientemente de las posiciones que existen sobre el reto del juez constitucional y todo lo que usted nos ha enseñado hoy, porque fue una cátedra de Derecho Constitucional, me hizo acordar de mis clases de maestría e incluso de mi pregrado. Hace mucho tiempo no he escuchado unas clases tan profundas acerca de esta situación, de todo lo que nosotros propusimos por medio de las tareas que hemos diseñado como Estado. Pues nos surgen varias preguntas, doctor. Quisiera hacerle, para no extendernos y respetar su tiempo, quisiéramos leer pues algunas preguntas que hacen en el chat, en el chat de YouTube, y también pues algunas preguntas que nos surgen. Hemos simplemente extraído
Dos preguntitas, las dos más importantes, con el fin de no extendernos ni cansar como tal al conferencista, que pues lo está haciendo de una manera muy bien. Bueno, en este punto pues tenemos como un concepto en el cual una dicotomía o un dilema, llamémoslo así. Un dilema son dos proposiciones separadas por una disyuntiva en el cual existe una lucha entre el legalismo y el precedente judicial. Yo voy a ser un poco más coloquial en esta pregunta. Dice que hay una providencia en la cual un juez, por allá en Cartagena, negó casar a una pareja del mismo sexo. Eso fue en Cartagena el año pasado, amparado en la ley civil y en la misma Constitución Nacional por la expresión hombre-mujer. Algunos críticos y algunas personas, algunos constitucionalistas, hablaban de un prevaricato del juez porque se apartó del precedente judicial. Pero pues el Código Penal dice que hay prevaricato cuando el servidor público profiere una decisión manifiestamente contraria a la ley, en su concepto, para no ser como dicotómico en la respuesta. Bueno, ¿qué se haría ahí? ¿Prevaricó o no prevaricó el juez? ¿Qué gana más ahí? ¿El precedente judicial o el legalismo? Bueno, como le decía, yo creo que la jurisprudencia constitucional hizo una buena armonización del principio de autonomía del juez basado en la supremacía en el imperio de la ley y el principio de adjudicación igualitaria del derecho. Yo veo lo siguiente: primero, de ninguna manera prevaricó. El juez expuso una posición jurisprudencial. No sé cómo lo hizo, pero voy a hacerme esta composición de lugar de la siguiente manera. Si el juez, bueno, entonces tenemos, primero, existe un precedente jurisprudencial constitucional que permite el matrimonio de parejas del mismo sexo. Segundo, existe una definición de matrimonio, no en la ley, en la Constitución, que dice que es la unión de hombre y mujer. Pues de familia, y se extiende al matrimonio. Entonces, ¿cómo resolver esto? El juez es autónomo y el juez en su autonomía puede apartarse del precedente constitucional válidamente. Y el juez puede decir: yo me aparto del precedente constitucional porque considero, de acuerdo con la Constitución y la ley 90 o la ley no sé qué o sí sé cuándo, que el matrimonio entre parejas del mismo sexo no es posible en el ordenamiento jurídico colombiano. Fíjese lo siguiente: el juez primero está reconociendo el precedente, no lo está desconociendo, lo está reconociendo, reconoce su existencia. En segundo lugar, argumenta, pues en la simulación que hice rápidamente, argumenta las razones del por qué se aparta del precedente, del apartamiento, como le llamamos en la Corte. Entonces, no solo no prevarica, sino que no es sujeto disciplinable como juez en el ejercicio de su función judicial, porque reconoció el precedente y aunque se apartó de él, lo hizo basado en una argumentación suficientemente explicativa de por qué se apartó de ese precedente, de por qué modifica la posición asumida por la Corte. Entonces, eso me parece que es sano, porque la jurisprudencia es dinámica. Lo que hubiera sido los 12, mire, hagamos un ejercicio de extremo rápidamente. Imagínese que no haya precedente y cualquier juez dice A o B. Si hay matrimonio, no hay matrimonio. Y se presenta un estado de inseguridad jurídica en Colombia. Y por otro lado, ese es un extremo, ¿no? Que no existe ningún tipo de vinculación con el precedente y cada juez dice lo que quiera. Y en el segundo extremo, que porque lo dijo la alta corte, todos los jueces tienen que acatarlo, como si fuera la ley. No, tampoco.
tampoco porque entonces se petrifica el derecho. Y justamente lo que hace que el derecho evolucione no es solamente lo que dicen las altas cortes, es lo que está fallando el juez de cara al ciudadano que tiene unas necesidades jurídicas que satisfacer. Entonces, fíjese, ninguno de los dos extremos sería bueno, ni el de la ausencia de precedente y la libertad absoluta del juez para fallar como quiera, ni la petrificación del derecho a través de la imposición a rajatabla del precedente de la alta corte. No, muy correctamente me parece, la corte dijo, le damos un valor al precedente y eso implica un deber de no desconocerlo, o sea, de no ignorarlo. No, esto es un diálogo jurídico. Entonces, señor juez, usted se quiere apartar del precedente, lo primero que debe hacer es reconocer el precedente y decir, yo sé que hay un precedente y que consiste en esto. Y a renglón seguido me aparto por estas otras razones. Entonces, conclusión. Primero, el juez no prevaricó. Segundo, si lo hizo pues de esta manera, reconociendo la existencia del precedente y argumentando en la razón de su apartamiento, no tiene ningún tipo de falta disciplinaria para efecto en el ejercicio de la función judicial. Y tercero, el mismo sistema judicial se encargará de resolver el asunto. Supongamos que el juez falló en tal sentido, que en una segunda instancia lo confirmaron, pues vuelve a la corte y la corte va a revisar su propio precedente a la luz de los apartamientos de los jueces encargados de su aplicación y podrá hacer que la corte confirme su precedente o lo modifique. Entonces, pues esa sería como la visión que tengo del caso. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Voy a tomar atenta nota de todo lo que usted me dijo en caso de que el juez nos contrate para defenderlo, porque yo soy de esa posición también. Es más, estoy de acuerdo con usted cuando dice que queremos importar. Oiga, doctor Sergio, valga la cuña, debió haber agregado. Claro. No, y es que nosotros, yo estoy de acuerdo con usted, así empezó la conferencia, a veces nosotros queremos importar modelos de precedente judicial de otros países anglosajones, cuando aquí ni siquiera no nos hemos contextualizado en ese punto. Y incluso hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual se condenó a un juez laboral por prevaricato, no por haberse apartado de la ley, sino por haberse apartado de la jurisprudencia. Esa sentencia como tal, emitida por un magistrado, José Luis Barceló, trajo demasiado malestar en medio de la comunidad y más en el área penal, porque se le dio el valor al presidente judicial, a la jurisprudencia, como si fuera de ley para condenar a una persona, cosa que yo también estoy de acuerdo con usted y rechazo profundamente. Bueno, doctor Germán, la otra pregunta, ¿cuál sería, doctor Germán? Y cerramos el evento. Sí, doctor Sergio, de acuerdo con las preguntas que tenemos acá en el link de YouTube, encontramos la siguiente. De acuerdo con la intervención dirigida al doctor Mauricio González, de acuerdo con la intervención, ¿considera usted que hace falta legislar respecto del derecho a la protesta? Yo sí creo. En este momento tenemos una estructura constitucional, un nivel constitucional de regulación que dice que es un derecho fundamental la reunión y la manifestación pacífica, pues para exponer sus puntos de vista y ejercer una protesta. Ese derecho fundamental debe ser regulado. ¿Quién lo regula? O la jurisprudencia o el legislador estatutario. Hasta el momento, la jurisprudencia ha establecido reglas jurisprudenciales, obviamente, en relación con el derecho a la protesta. La Corte Constitucional en diversas sentencias, la Corte Suprema recientemente y un decreto ejecutivo que se expidió también en desarrollo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero qué bueno que el representante del pueblo, que es el legislador, intervenga a través de una ley estatutaria, que tiene que serla,
en la regulación de aspectos del derecho a la protesta que ameritan cierta precisión. Por ejemplo, si la Constitución habla de proteger la manifestación pacífica, ¿qué entendemos por manifestación pacífica y dónde comienza a trastocarse en una expresión violenta que no amerita amparo, que ya carece de amparo constitucional? Entonces, a la luz de los hechos que hemos vivido, pueden establecerse unas regulaciones. Por ejemplo, a mí no cabe la menor duda de que si en desarrollo de una protesta se bloquea una vía que impida, que el paso de una ambulancia para salvar a una persona que está con una afectación de su salud, a mí no me cabe duda que además de ser delito, esa obstrucción de la movilidad que afecta gravemente el derecho a la salud de una persona, pues debe considerarse como aquellas formas de ejercicio de la protesta que no ameritan protección constitucional. En el tema de los ¿cómo se denominaron? ¿Cómo lo denominó la Comisión Interamericana de los cortes? Cortes de ruta. Cortes de ruta. Hombre, eso es un eufemismo. Corte de ruta no, esto lo llamamos bloqueo. Y realmente el orden jurídico tiene que salir en defensa de los derechos de las demás personas. Por ejemplo, el derecho de las personas, de la señora que estaba a punto de parir, o de una persona que estaba en grave estado de enfermedad y de urgencia, pues prevalece en ese caso concreto sobre cualquier restricción que se quiera hacer. Es apenas cuestión de humanidad. Entonces, una ley estatutaria que precise lo que dice la Constitución en cuanto al ejercicio de los medios pacíficos y en cuanto al respeto de los derechos de los demás, me parece muy importante. Así ya hayan reglas jurisprudencialmente establecidas, me parece que es de mucha utilidad políticamente hablando que haya una decisión legislativa estatutaria por parte del órgano representativo democrático de la nación. En los años 90, en los años 2000, al secuestro las FARC le llamaron retenciones. Aquí le están llamando a los bloqueos cortes de ruta. Bueno. Sí. Eso, no hay cómo llamar a las cosas por su nombre. Eso los tolimenses en general lo tenemos clarito. Doctor Mauricio, muchas gracias por su intervención, y con la anuencia de nuestro señor rector daríamos por terminado el evento del día de hoy. Muchas gracias también a la doctora Marta Lucía Oviedo, que nos acompañó, al doctor Sergio Trujillo, decano de la Facultad de Derecho sede Campus, y con el himno de la Universidad Militar damos por terminada nuestra conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos, seguid procelosos nuestro lema de sana moral, y luchad con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Saturemos de ciencia las mentes en el aula que es rico fanar, y llevemos erguida la frente que preludia la marcha triunfal.